Llegaban más y más informes sobre persecuciones y atrocidades. El arzobispo Claricchio trabajó en la Secretaría del Estado del Vaticano durante la guerra. Qua mi sembra voi parlate esattamente degli ebrei. ¿En qué senso vuole sapere la domanda? Se hablaba de los judíos en el contexto de las relaciones del Vaticano a través de los nuncios. La Santa Sede, attraverso i nunzi, filtra dappertutto. Las noticias se filtraban por todas partes, porque allá donde hay un párroco hay un colaborador del Vaticano. Eso fue lo que dividió a los nuncios. A principios de 1940, el nuncio papal de Berlín habló de la deportación forzosa de los judíos alemanes a Polonia. El nuncio Burchio informó sobre la masacre de judíos en Eslovaquia. Casulo de Rumanía dijo que no tenían esperanza para el futuro. Historias desesperadas, pero aún no había un patrón. Gira Rignar, del Congreso Judío Mundial de Ginebra, vislumbró por primera vez el patrón en marzo de 1942. Se dio cuenta de que no eran atrocidades aisladas y documentó la situación de los judíos europeos país por país. Habló sobre guetos y miseria indescriptible, sobre los 92.000 judíos ejecutados por escuadrones de tiro y sobre las matanzas de ancianos y niños. Fue directamente a ver al representante del Papa en Suiza, Monseñor Bernardini. Le di una evaluación general de la situación, particularmente en los países católicos y en los países con grandes comunidades católicas. Y le dijimos, por favor, pídale al Vaticano que intervenga y que conserve al menos en estos países lo que queda de existencia judía, de las comunidades judías. Algunos informadores hablaban directamente ante el Papa. El padre Piero Scavici era un capellán de hospital. Mientras viajaba por Europa fue testigo de la destrucción de los judíos y le dijo a Pío XII lo que había visto. La eliminación de los judíos es casi total, incluso de los recién nacidos. Se dice que han matado a más de 2 millones de judíos. Quieren terminar con ellos mediante matanzas masivas. Nuevamente, Gira Rignar fue el primero que le dijo al mundo lo que debía de ser ese sistema. Envió un telegrama a Londres y a Washington con noticias sobre un plan que emanaba de la sede del Führer para exterminar de entre 3,5 millones a 4 millones de judíos de una vez. Un posible método era el ácido prúsico. La historia era cierta, pero no estaba confirmada. El lugar donde el gobierno estadounidense buscó una corroboración para el telegrama de Rignar fue el Vaticano. La respuesta del Vaticano fue, diría que fue floja. Decía que ellos también tenían informes sobre lo que les estaba pasando a los judíos, pero que no podían confirmar la veracidad de esos informes ni de la exterminación. Así que el intento de involucrar al Vaticano fue prácticamente un fracaso. Los diplomáticos aliados le imploraron que hablase, solo para que les dijeran que eso era imposible. El Papa no podía condenar a la Alemania nazi sin condenar también a la Rusia bolchevique. Comprendo bene che forse lui avrà avuto grande difficoltà perché le pressioni erano forti. Entiendo que debió de ser muy difícil para él, porque le estaban presionando mucho para que condenase al maldad. Pero ¿de dónde venía esa presión? De la misma gente que decía, mire, usted está en el bando del bien. Pero un buen pastor ama y debe salvar a todas sus ovejas. Esa es la función del Papa. Realmente creo que tener que aceptar eso es una verdadera tragedia. El Papa estaba atrapado por su propia imparcialidad.
Y en julio de 1942, el precio de adoptar esa postura llamó a su puerta debido a los acontecimientos de Holanda. La Iglesia Católica holandesa amenazó con emitir una carta pastoral condenando la persecución de los judíos. Los nazis contestaron que si la Iglesia continuaba en silencio, los judíos que se habían convertido al catolicismo no sufrirían ningún daño. A pesar de todo, el arzobispo de Jon siguió adelante. Men zegt dat hij van tevoren gewaarschuwd is en dat hij desondanks dacht ter wille van. Se dice que, a pesar de que le advirtieron, pensó que tenía que levantar la voz contra la persecución de todos los judíos en honor a la verdad y a la justicia, a pesar de que los judíos católicos fueran a ser eliminados por venganza. Los nazis emprendieron acciones inmediatas contra los judíos conversos. El Papa estaba horrorizado. Si la carta de los obispos holandeses nos ha costado 40.000 vidas, una protesta mía nos costaría 200.000. No puedo y no debo asumir esta responsabilidad. En realidad, el número de judíos conversos deportados y asesinados era de 92.000, no 40.000, pero el Papa se había decidido. La persecuzione degli ebrei in Olanda, penso que la persecución de judíos en Holanda tuvo un enorme efecto sobre la línea que tomó Pío XII a continuación. Eso es evidente. Y creo que se dijo con bastante claridad. Lo que ocurrió fue muy triste y precisamente para evitar que volviera a suceder tenía que abandonar ese camino. Estación de tren de Uns-la-Plaza, Varsovia. Los judíos del gueto iban de camino a las cámaras de gas. El éxito del plan nazi para exterminar a los judíos dependía del secretismo. Si los judíos lo hubiesen sabido antes de la deportación, no habrían ido hacia su muerte. Algunos sospechaban lo peor. Si el mundo lo hubiese descubierto, la revulsión, la protesta y las represalias habrían sido irrefrenables. Los líderes judíos del gueto de Varsovia lo sabían y estaban determinados a que se supiese la verdad. Necesitaban un testigo ocular para que informase al mundo sobre el tormento de los judíos. Pío XII era un apasionado de la conservación de las iglesias y el arte romanos. La Santa Sede avisó a los aliados que si bombardeaban Roma, el Papa no podría aceptarlo en silencio. El Papa estaba tan disgustado que fue a inspeccionar los daños. Ese día será recordado por la historia como el más doloroso de la Segunda Guerra Mundial para la ciudad eterna. Fue una extraña visión del Papa para la gente de Roma. Había pasado casi toda la guerra dentro del Vaticano. Harold Macmillan describió su visita al Papa tras la liberación. El tiempo aquí no significa nada. Los siglos vienen y van. Pero es como vivir en la cuarta dimensión. Y en el centro de todo, más allá de la guardia papal, la guardia noble, los monseñores, los obispos, los cardenales y todas las épocas, se sienta el pequeño hombre santo, bastante preocupado, evidentemente generoso y santo. Una figura patética y tremenda al mismo tiempo.
En octubre de 1943, los alemanes habían llegado a Roma y el tormento de los judíos ya no era un acontecimiento trágico y lejano. Ocurría en Roma.